Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga ricamente. Una vez más nos encontramos para reflexionar en este tiempo con Dios. Vamos a estar compartiendo capítulo 15 de la carta de Pablo a los Romanos, del versículo 22 al versículo 33. Deseando que la palabra del Señor en esta mañana, en esta tarde o noche, en el momento que estés escuchando o viendo esto, nos ayude un poco a reflexionar, ¿no? Cómo podemos también aplicar nuestra pequeña reflexión de este día. Dice así la palabra del Señor desde el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Recordemos que Pablo acá le está hablando, ¿no?, a los romanos, ¿no? Ya está a punto de acabar su epístola, su carta. Y es la continuación, ¿no?, del versículo 21, ¿no?, cuando el apóstol dice que había estado predicando el evangelio en los lugares donde todavía no se había predicado, ¿no? Y que por esta razón, ¿no?, habías tenido incluso inconvenientes a la hora de predicar, ¿no? Y por causa de estos imprevistos, ¿no?, había sido impedido el poder ir a visitar a los creyentes de Roma. Como sigue diciendo, ¿no?, versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ya con esto podemos ver que la comunidad en Roma había tenido ya, digamos, un tiempo considerable, algunos años ya tenía la comunidad de cristianos en Roma. Y Pablo no había podido ir a visitarlos y recién se estaba dando quizá la oportunidad de escribirles, ¿no?, de cimentar, ¿no?, su fe, de reforzar la fe en el Señor Jesús que tenía, ¿no?, la iglesia en Roma. No contaban con una figura apostólica todavía, no sé, de hecho se cree que la comunidad de la iglesia en Roma fue por algunas personas que quizá comerciantes, ¿no?, que llegaron habiendo escuchado el evangelio, ¿no?, en otras regiones, ¿no?, llegaron a Roma y tuvieron esa primera comunidad ahí, ¿no? Y Pablo, pues, no sé, al enterarse de todo esto, junto con los demás, obviamente, cristianos, y lo cual era muy importante porque Roma era la ciudad del imperio. Entonces, Pablo no veía la oportunidad ya de poder ir a visitar y cimentar, ¿no?, poder fundamentar un poco más, ¿no?, la doctrina, el evangelio, ¿no? Entonces, Pablo está con este interés de poder visitarlos incluso cuando vaya de camino a España, ¿no? Como dice en el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Se cree también que esta carta fue enviada antes de la destrucción de Judea, ¿no?, del segundo templo, justo antes de ese ataque en el 70 después de Cristo, ¿no? Pero incluso antes de que eso ocurriera ya había pobreza, ya había necesidad, ¿no?, en la ciudad de Jerusalén, en los creyentes de Jerusalén. Y vemos acá como las iglesias, ¿no?, la comunidad de la iglesia primitiva, no solamente de Jerusalén, sino los alrededores, veían la necesidad de poder apoyar a los hermanos, ¿no? Porque una de las cosas que incluso vemos en el libro de los Hechos es el amor fraternal que desprendido, naciente obviamente del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, que algunos vendían sus cosas y los daban en ofrenda para poder ayudar, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Y vemos ese espíritu desprendido.
Y acá lo seguimos viendo. Había necesidad entre los creyentes de Jerusalén. Y Pablo, antes de ir a España, antes de de pasar por Roma, quería pasar por Jerusalén para llevar esta encomienda de algunos hermanos, ¿no? Como dice acá, de Macedonia y Acaya. Les pareció buena hacerla, ya que son deudores a ellas, dice el versículo 27, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, es decir, de los judíos, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Y de hecho esto no es solamente de este pasaje, ¿no? Vemos como también en Primera de Juan, capítulo 2, si mal no recuerdo, cómo el apóstol Juan también insta, y también lo vemos en Santiago 2, ¿no? Santiago capítulo 2, cómo nuestra identidad como cristianos está íntimamente ligada a cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos, cómo nosotros ayudamos a nuestros hermanos, cómo nosotros actuamos ante el dolor, también en general, pero específicamente también de entre nosotros, nuestra comunidad de fe, entre los hermanos en Cristo, entre la iglesia local también, ¿no? Dice versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, pues, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Acá es hermoso porque incluso vemos la Trinidad, ¿no? Vemos a Pablo rogando en el Señor Jesucristo por el amor del Espíritu, y que lo ayuden orando a Dios el Padre. Definitivamente vemos que Pablo, no solamente acá, vemos en Primera de los Corintios, Segunda Tesalonicenses, etcétera, ¿no? Vemos cómo Pablo constantemente recurría y dependía neta y exclusivamente del Señor, ¿no? Y Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, pidiendo acá a los hermanos, ¿no? Los humildes hermanos, que oraran por él. Muchas veces a nosotros nos cuesta incluso poder abrirnos, ¿no? Y poder decir, ora por mí, porque sabes que no me siento últimamente muy bien. No estoy últimamente quizá caminando firme, ¿no? En el Señor. Quizás estoy un poco tambaleándome, y no necesariamente, hermanos, por cuestiones de pecado o algo, pero muchas veces nos desanimamos. De hecho, a Pablo le pasaba también. Muchas veces nos podemos incluso tambalear un poco, claudicar un poco, ¿no? Nuestras fuerzas pueden disminuir considerablemente. Y ahí es bueno, por supuesto, ¿no? Orar al Señor, buscar al Señor, rogarle al Señor. Pero también es bueno tomar el ejemplo del apóstol Pablo acá y rogar a los hermanos que oren por nosotros. Abrir nuestro corazón a los hermanos y decirle, hermanos, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, que me guíes háblame de la verdad de la palabra del Señor, porque me siento un poco cabizbajo, desanimado. Eso nos convendría muy bien a todos nosotros. Y Pablo acá, ¿no? Con la humildad que lo caracteriza, pidiendo a los hermanos que oren por él, para que sea librado también, ¿no? Entre una de sus oraciones, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Dos cosas acá, al menos de la oración que pide Pablo: que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y refiriéndose a los judíos que lo perseguían, ¿no? Constantemente en todo su ministerio, ¿no? Los judíos incrédulos que no creían en que Jesús era el Mesías, ¿no? Lo persiguieron constantemente. De hecho, lo llegaron a apedrear, ¿no? Como sabemos, ¿no? En una o dos ocasiones, si mal no recuerdo. Pero vemos acá a Pablo, ¿no? Preocupado, un poco preso, pero también una segunda petición: que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Seguimos viendo acá la humildad de Pablo, ¿no? Deseando, y de hecho vemos que Pablo sufría mucho por su pueblo también. Si era por Pablo, él quería que todo Israel, que toda Jerusalén, que toda Judea se arrepintiera y creyera en el Señor Jesucristo. Ese era el deseo de Pablo, tal como lo vimos en Romanos 7, por ejemplo, Romanos 9, ¿no? También. Entonces, el deseo, ¿no? humilde de Pablo es que los creyentes, los cristianos en Jerusalén aceptaran, ¿no? de buena gana, ¿no? esta ofrenda.
Y dice, ¿para qué? Para que si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Eh, Continúa y finaliza el apóstol Pablo, ¿no? Que quiere llegar con alegría, estar con ellos, con los creyentes en Roma, con la comunidad de cristianos, ¿no? De esa pequeña que empezó en Roma, y pueda descansar entre vosotros, ¿no? Qué importante también que el apóstol Pablo entendía, ¿no? Que necesitaba alegrarse con sus hermanos, ¿no? La coinonía con los hermanos y poder descansar si es necesario entre ellos. Eh, Hay momentos en los que nosotros incluso tenemos que descansar, que detenernos un poco y ver hacia dónde nos está guiando el Señor. A Pablo lo estaba guiando hacia España y detenerse un rato en Roma, estar con sus hermanos, alegrarse con sus hermanos, eh, hacer direcciones, tiene que hacerlas, pero descansar también con sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también nosotros, ¿no? Aplicar esto para nuestra vida, ¿no? ¿En qué momento quizás nos encontramos en el que tengamos que detenernos un poco y decir, ok, quizás he estado haciendo muchas actividades, quizás he estado afanándome demasiado y quizás no estoy un poco, o quizás estoy un poco distraído y he perdido un poco el norte? Señor, ¿hacia dónde quieres que yo siga andando? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo, ¿no? Para la gloria de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, y para la extensión de tu reino. ¿Cómo puedo utilizar, ¿no? Mis recursos, mis dones, mis talentos para la gloria de tu precioso Hijo, nuestro Señor? Es válido muchas veces hacernos esa pregunta y a preguntarle al Señor, ¿no? Detenernos de lo que sea que esté pasando, ¿no? Y aprendamos también del apóstol Pablo, ¿no? Ese deseo y ese corazón de que se conozca al Señor Jesucristo en lugares donde aún no se había conocido. En este caso ya había recorrido, como dice, ¿no? Acá justamente en este pasaje, ya había recorrido toda la región. Solamente le faltaba en este caso España, ¿no? Entonces, veamos también ese ejemplo de Pablo, ¿no? De la pasión, de que se conozca al Señor Jesucristo, que es el único que puede salvar, que es el único en quien hay verdadera salvación. Y ese es el ánimo, hermanos, en el día de hoy, ¿no? Podamos tener este ejemplo de Pablo, de amor por las almas perdidas, de esta humildad, ¿no? De Pablo, ¿no? Incluso al pedir oraciones por él, ¿no? Y ese deseo de poder alegrarse, ver a los hermanos, poder confirmarlos y poder incluso descansar, ¿no? Con ellos. Y vamos a orar ya para concluir, hermanos, que el Señor te bendiga grandemente en lo que sea que estés haciendo. Busca en todo tiempo, ya sea que comas o que bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque una vez más podemos meditar en tu palabra, Señor, meditar en lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Señor, a los creyentes, a los hermanos en Roma, bendito Dios. Gracias, Padre, porque podemos aprender incluso, Señor, de la humildad de Pablo, de ese deseo de querer estar con los hermanos, Señor, de ese amor que brota de tu Santo Espíritu, Señor, de ese amor que todo lo puede, que todo lo cree, que no es egoísta y que no se envanece, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a comportarnos como tu palabra dice que como iglesia debemos comportarnos, de amarnos los unos a los otros. Y ese amor, Señor, no solo de palabras, sino también de hecho, como los creyentes en Jerusalén que necesitaban de ayudas materiales y los creyentes alrededor estaban por esa necesidad, Señor, y estaban velando por esas necesidades. Ayúdanos, Padre, no solamente a hablar amar de palabras, sino también de hecho, en hecho y en verdad, bendito Dios. Ayúdanos a ser humildes para cuando necesitemos de nuestros hermanos, Señor, y poder pedir ayuda, bendito Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Que Dios te bendiga, amado hermano. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.